Buenos días, queridos hermanos. Vamos a disponernos a participar de esta celebración eucarística, dándole gracias a Dios por todos los dones y por todos los beneficios que hemos recibido. Hoy la Iglesia celebra el Domingo del Buen Pastor. Pidámosle al Señor que nos conceda pastores según su corazón, que nos conceda y que conceda a muchos la gracia de servir en el pastoreo de su pueblo. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, al participar de esta celebración eucarística, con sencillez, con humildad, pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorificamos al Señor con el canto del gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de la alegría celestial, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor. Él que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y la conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él,
porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrarán pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en la reflexión de este domingo cuarto del tiempo de Pascua, se nos invita a reflexionar, o la Iglesia nos invita a reflexionar en esta figura de Jesús, buen pastor. Y comienza la reflexión partiendo desde la primera lectura, de Hechos de los Apóstoles, donde el apóstol Pedro presenta junto a los 11, levantando la voz a la multitud, les da un discurso, y un discurso que viene seguido propiamente de lo que hemos reflexionado a lo largo de todo este tiempo pascual, la resurrección del Señor. Y Pedro le invita a la comunidad a arrepentirse, a que se bauticen en nombre de ese Jesucristo que ha resucitado para el perdón de sus pecados. Pero allí es donde encuentra fundamento la predicación, porque cuando los apóstoles les invitan a convertirse, les invitan a cambiar, a reconocer a Jesús resucitado como el Mesías, como el Salvador, la respuesta de la comunidad es inmediata. ¿Qué debemos hacer? Además de bautizarnos, además de decir que vamos a seguir, ¿cuál va a ser nuestro oficio? ¿Qué vamos a realizar? ¿Por qué debemos de no solamente creer, sino también confiar en ese Jesús? Por eso el Evangelio de ese día de Juan presenta a Jesús en esa figura. Primero lo presenta como el pastor, como aquel que conoce las ovejas. Y una muestra clara de ese conocimiento de las ovejas es que cuando Jesús nos llama, y llama a los discípulos, que nos llama a cada uno de nosotros, lo hace por nuestro nombre. A cada uno de los discípulos le dijo: Pedro, Juan, Mateo, Marcos, tú, yo, ven. Y esa es la manera que tiene el pastor para conocer a sus ovejas. En el tiempo de Jesús, esa figura de pastor no era bien vista, y no era bien vista por dos cosas. La primera de ellas porque el pastor andaba de lugar en lugar, de lado en lado, y no se congregaba el día sábado en la sinagoga, no respetaba el sábado porque tenía que llevar las ovejas de un lado a otro. Entonces eran los de fuera, eran los pecadores de alguna manera públicos que tenían, porque no tenían un lugar fijo, porque no tenían una casa fija, porque no tenían una tierra, porque estaban lejanos. Pero sin embargo, esa figura de pastor que Jesús resalta y que Jesús quiere volver nuevamente a traer, es la figura de ese que está afuera, pero que conoce muy bien las ovejas. Y además de ello, les da ese realce a ese pastor, porque esa figura de su trabajo, de su esfuerzo, de la constante caminar, de conocer, es la que Jesús viene nuevamente a traer y que nos coloca como un ejemplo a cada uno de nosotros. Aquel que conoce sus ovejas, aquel que es capaz de reconocer a cada una de ellas su debilidad, que sabe cuál está enferma, que sabe cuál da mejor leche, que sabe cuál tiene mejor lana, que sabe cuál puede dar más y cuál puede dar menos. Por eso, esa figura de pastor que Jesús le presenta el día de hoy y que les dice: yo soy el buen pastor, yo soy ese que las ovejas que escuchan mi voz, no aquellos que han venido a aprovecharse y que siguen viniendo a aprovecharse de las ovejas, sino es esa figura de aquel que entra por la puerta y que las invita a todas a seguirle, a entrar por el redil, a entrar por el camino, por la puerta que deben entrar para llegar a la salvación. Por eso cuando los discípulos, sobre todo Pedro, hace esa predicación y les dice: conviértanse, crean y confíen en ese Jesús resucitado, les está diciendo que entren a esa puerta, que entren por esa puerta, que es la segunda figura que coloca Jesús el día de hoy. Yo les aseguro que yo soy la puerta de esas ovejas, que yo soy ese camino que deben llegar. Ahí encuentra un sentido pleno la predicación de Jesús, de yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que cree en mí
vivirá. El que crea en mí tendrá la vida eterna. Esa participación en la vida eterna que Jesús nos invita a tener partiendo de la resurrección. Por eso hoy, cuando la iglesia nos invita a tener esa figura, a tener presente la figura de Jesús como buen pastor que da la vida por sus ovejas, nos invita a cada uno de nosotros también a entrar en ese redil del buen pastor, no como una oveja sumisa, porque podemos confundir y pueden confundir esa actitud de una oveja sumisa, aquella que se deja llevar a donde lo vayan, a donde el pastor lo lleve. No precisamente, porque Jesús nos presenta y nos dice: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad. Pero está en la libertad de cada uno de nosotros de decidir si quiero entrar por la puerta, si quiero seguir ese camino y si quiero vivir esa vida en Cristo que me presenta. Por eso Jesús se presenta como yo soy. Ya depende de ti, depende de mí, depende de cada uno de nosotros si queremos entrar por esa puerta. Nos da esa libertad como hijos de Dios. Y esa libertad es la que nos permite a cada uno de nosotros reconocer en Jesús que realmente nos invita a seguir su camino, nos invita a vivir una experiencia de fe con Él. La liturgia de este día es fantástica, además de nutrirnos, porque viene después de 3 domingos pasados presentándonos la resurrección del Señor. Hoy nos dice que ese sentido de la resurrección tiene plenitud en este que es la puerta, en este que es el pastor, en este que nos invita a participar también de esa resurrección y de llegar a la vida eterna. Además de ello, la iglesia celebra hoy la oración por las vocaciones, la jornada de oración por las vocaciones sacerdotales, teniendo a Jesús como figura, teniendo a Jesús como esa figura del buen pastor. Hoy tal vez, y sobre todo en este tiempo y en estos momentos, es un momento bonito para orar por la iglesia, para orar por sus pastores, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por todos aquellos que prestan su servicio en la iglesia. Que es cierto que durante estos últimos años la iglesia ha tenido una conmoción y se ha movido sus bases con el Papa Francisco y con tantos escándalos además que han llenado a la iglesia de tantos aquellos que decían o que dicen ser pastores, pero que con su vida no dan ejemplo de ser buenos pastores y que se han aprovechado de las ovejas. Pero sin embargo, a lo largo de estos últimos días en cuarentena, hemos visto cómo esa figura de pastor son más los buenos que los que caen. Y sin embargo, desde su humanidad, desde lo que son, desde lo que cada uno de nosotros somos, pues intentamos dar lo mejor de nosotros mismos. Intentamos dar lo mejor de sí para llevar a cada oveja al encuentro con el Señor. Ojalá que no nos quedemos en ese punto negro dentro de nuestra iglesia, sino que miremos toda la hoja blanca, que miremos todo el esfuerzo que cada uno de ellos hace por llevar la predicación y la palabra. Nos hemos dado cuenta que a lo largo de ese tiempo, cuando decían cerraron las iglesias, los sacerdotes y muchos han salido de distintas maneras, incluso esta que tenemos aquí, para llegar al hogar y a la casa y a la familia de cada uno. Esa es la figura que encontramos en Jesús buen pastor, aquel que se desgasta, que predica, que va a cualquier lugar basándose en cualquier medio. Ojalá que hoy y este día, a lo largo de este día, oremos por cada uno de los sacerdotes y oremos por esos que vienen detrás, por los que están en los seminarios, para que mirando estos ejemplos, no el nuestro, sino el de Jesús, que es con quien nos queremos configurar como buen pastor, aquel que da la vida por sus ovejas, quieran realmente seguir a Cristo con entereza, con rectitud, con prontitud de ánimo, pero sobre todo con la alegría y responsabilidad que conlleva representar a Jesús en medio de su pueblo. Pidámosle al Señor por cada uno de ellos, pidámosle por nuestro obispo, por Monseñor Juan de Dios y por todo el clero de la diócesis del Vigía San Carlos del Zulia, para que nos configuremos con ese pastor supremo que es Cristo y llevemos a cada uno de nuestros fieles al encuentro con el Señor. Amén. Vamos en este domingo, día del buen pastor, a colocar ante el altar del Señor todas nuestras intenciones. Hemos nacido para conocer, amar y servir al Señor. Solo la fidelidad a esa vocación fundamental puede darnos la paz. Oremos para que seamos dignos de esa llamada, para que los pastores de la iglesia
movidos por la verdadera caridad, conozcan a cada uno de las almas a ellos confiadas, se acerquen a los alejados y estén dispuestos a dar la vida por su grey, roguemos al Señor. Para que la comunidad eclesial y la comunidad doméstica, como lugares de crecimiento y educación de la fe, sepan cultivar los gérmenes de la vocación al ministerio pastoral y a la vida virginal por el reino de los cielos, roguemos al Señor. Pidamos para que los obispos, los presbíteros y todos los ministros de la Iglesia que han muerto en el Señor sean eternamente fieles junto con los hermanos a quienes en nombre de Cristo condujeron al pastor de la vida eterna, roguemos al Señor. Pidámosle al Señor por ese aumento y perseverancia de las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida misionera, para que el Señor siga llamando a muchos más a su servicio, roguemos al Señor. Padre, que en Cristo tu Hijo nos ha mostrado el modelo del verdadero pastor que da la vida por su rebaño, haz que siempre escuchemos su voz y caminemos con alegría tras sus huellas en el camino de la verdad y del amor, por Jesucristo nuestro Señor. Presentemos ante el altar del Señor nuestra ofrenda. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Con esta ofrenda del pan y del vino, queremos colocar ante el altar del Señor todas nuestras intenciones y todas nuestras necesidades. Vamos a pedirle al Señor que con esta ofrenda de pan y de vino también ofrezcamos nuestra vida, pero ofrezcamos la vida de cuantos sacerdotes que hemos conocido, que hemos vivido con ellos y que hemos tenido una experiencia cercana de formación, de amistad, de cariño. Coloquémoslo ante el altar del Señor y que ese pan y este vino transforme también sus vidas, sus sentimientos y su deseo de ser buen pastor. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por esos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolada. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan de Dios, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos juntos a decir: no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a la cena del Señor. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Llenos de la alegría del Señor, podemos ir en paz.